Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, FM obviamente, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic y en cualquier parte del mundo nos escucha. El programa anterior se oye en el Averno, porque está la señora consola esa, con el woke. Miren esa... Hasta escalofrío me dio. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y Gerhard ha sido misericordioso y baja de 30 grados y lo deja en 20. Que claro, el programa anterior está la consola esa del Averno, allá pues 30 grados frío. Porque el Averno. Bueno, primero, como dice el líder, tralala, el único que no miente es en la fecha. 20 de julio. 20 de julio, además ayer fue la final del Mundial 19, hoy es 20 de julio. Y en eso, ¿sabe qué? Uno a usted le puede caer bien, le puede caer mal el líder, pero lo que dijo es verdad. Los periódicos de todo el mundo, incluido la prensa británica, a la que Tony Blair, laborista, no conservador, los llamó de todo. Sabandijas, parásitos, bestias, animales, de todo le dijo. Ahora, también es verdad que al lado de los tabloides británicos, el Extra es casi el órgano oficial del Vaticano, el Observatorio Romano. Porque los tabloides británicos son de terror. Para que el Extra parezca el Observatorio Romano, son de terror. Como todos los lunes, Sofía está aquí. Hola, todos Obra los in oyentes. Flesh and Bone. Con un suéter. ¡Ah! Es que hace frío. No he arado en el mar. Vea, voy a parafrasear al Libertador con permiso del Libertador, no, por favor. Es friolenta. Sí. Venían algunas blusitas en las que los que usaron el algodón o la seda escatimaron tela. Entonces, claro, le daba frío, pero con esto, perdón, me permite. Sí. Oiga, esto es... No. Y está con nosotros el día de hoy el doctor Pedro Valverde, que ha tenido la enorme gentileza de con short notice, porque con todo esto del mundial uno anda con la cabeza en otro lado, de aceptar nuestra invitación, porque don Pedro, aparte de ser un amigo, es un caballero y es una persona que no sé por qué razón, usted no se cayó de la cama, ¿no? Tiene una debilidad por el programa y entonces a mí nunca me ha dicho que no. Excepto cuando está de viaje, me dice, oye, por mí encantado, pero estoy en Estados Unidos. Entonces, cuando regrese. ¿Cómo está, Pedro? Qué gusto verlo. Muchas gracias, Rodolfo. Para mí también es un gusto estar aquí y poder conversar con ustedes y con la importante audiencia que tiene este programa. Antes de entrar a lo... Usted vio lo de ayer. Sí. 2 minutos del mundial. Sí. Y yo creo que ganó el fútbol. Creo que ganó el fútbol. Lo otro fue el antifútbol. Sí, y es una pena porque el Argentina del 2022 fue incuestionable, indiscutible. Pero No, este Argentina, penalti, ¿no? sí, pero es una Argentina que demostró fútbol. Claro, no es que Este Argentina no debió llegar. No debió llegar. ¿Estamos de acuerdo? No debió llegar, ni contra Egipto, ¿Usted vio fútbol? ni contra Inglaterra. Sí. ¿Usted cree que Argentina mereció llegar a...? No. Para mí, como estábamos hablando antes del programa, una final que hubiera valido la pena hubiera sido Inglaterra-España. Sí. De no mediar las fallas arbitrales y el comportamiento incomprensible absoluto del técnico Tuchel. Pero es que sabe que a veces las cosas que te salen bien un día las quieres repetir y te salen contra México. Pero es que a México... 2.400 metros de altura y con un hombre menos. No, pero además con un jugador menos. Claro, pues. pero le sirvió. Sí, pero ¿sabe qué? No contra Argentina en semifinales. Es que compró el verso de los mexicanos, es que ellos son tan buenos como los argentinos. Lo cual quiere decir que la queman de la mala. Ayer vi una entrevista que le hicieron, estaba Río Ferdinand, el ex seleccionado argentino, que además inglés, que es un gran comentarista. Y estaban un gran futbolista. Gran futbolista, era el líbero de la defensa en la época de Beckham, de Rooney. Sí. Río Ferdinand, en una entrevista estaba también el príncipe Harry, o el ex príncipe Harry, de Windsor. Y le decían, ¿qué pasó? ¿Qué le faltó? ¿No? Y bueno, hizo la broma ganar, pero no. ¿Qué le faltó a esta Inglaterra? Y él dijo, le faltó a Inglaterra creérsela. Y un poco sin creer, aludiendo al técnico, ¿no? O sea, vas ganando 1-0, tiene a Argentina desconcertada absolutamente, totalmente controlada, haces el gol y en lugar de seguir jugando lo mismo,
te echas para atrás a esperar 40 minutos, nada más y nada menos que Argentina, con un tipo de otro mundo como Lionel Messi. Y obviamente pasó lo que tenía que pasar. De otro mundo con la excepción de ayer. Bueno, ayer... Me pregunto, ¿ayer jugó Messi? A ver, pero es que Messi tampoco jugó hasta que hizo el gol de Inglaterra. Porque Inglaterra lo había neutralizado bien. Sí, señor. Porque un jugador no puede, salvo Maradona, que era diferente. Pelé, que según los argentinos que lo marcaron. No, ¿sabes lo que decía uno es imposible. Yo lo escuché. Grandes defensas argentinas. Claro. Y viste, el negro tiraba paredes con el back centro del otro equipo. Claro, y además era un, yo he escuchado a Menotti, sí. al Menotti otro argentino. Menotti argentino que jugaron contra él, el otro, no es Bielsa, el otro. ¿Cuál, Vilar? No, el otro, el que habla del whisky, del Black Blue Label. Del whisky, bueno, ya me acordaré. Ellos dicen que era una pantera y que era imposible marcarlo con una fortaleza, que lamentablemente eso no es Messi, ¿no? Pero en todo caso, creo que ganó el fútbol. Sí. Creo que ganó el fútbol porque las dudas y los cuestionamientos con que llegaba Argentina a esta final eran muy grandes. Y no es casualidad que todo el mundo estaba con España, pero no porque España sea... Primero porque... Aquí en Ecuador recuerde que tenemos ese sentimiento de solidaridad sudamericana. Yo le pongo un ejemplo. Yo en el 2022 estaba con Argentina y tuvimos un grupo que siguió a Argentina hasta la final. El mismo grupo se reunió ayer. ¿Ya? Y salvo uno, el resto... Estábamos que queríamos medio que gane Argentina, pero aplaudimos de pie el triunfo y sentimos que había ganado bien. Pero salvo uno. O sea, ¿qué era? ¿Argentino y profesional? No, todos éramos ecuatorianos, sino que él es fanático devoto de Messi. Pero el resto, vimos que en fútbol, España debió haber ganado 3 o 4-0. Pero no tiene un delantero. Y le anularon, pero le anularon un gol que fue gol. Sí. Entonces. Sí, porque en la repetición, hasta la FIFA, que hizo de todo a favor de Argentina, cuando repiten la jugada, no hay faula a nadie, ni al defensa ni al portero, no pasa nada. Mal, y termina mal Argentina, incluso mal al final, con esos golpes. Típico, que se queja. Sí, es verdad, es una realidad, pero en todo caso, bien por el fútbol, bien por una generación de jóvenes de la nueva España, ya una España que ya no es la misma post-Franco, es una España que está volviendo a sus raíces, que está volviendo a sus principios, a sus valores. A los valores actuales, porque antes España era la furia española. Es que, claro, está volviendo a un equipo de jóvenes, bastante tiempo jóvenes disciplinados, jóvenes con una buena vida, con una buena imagen, con un técnico que no tiene miedo en decir que es católico y que cree en Dios y que le agradece a Dios. El que no cree en eso está bien, pero yo lo que no me parece justo es que quien tiene una forma de pensar se tenga que tapar lo que piensa porque no es políticamente correcto. Entonces yo creo que es bueno para el fútbol, el triunfo de España es bueno. Lo que pasa es que la peor final, yo he visto las finales del Mundial, la del 66 obviamente en diferido, porque no había directo. La del gol fantasma de Inglaterra contra Alemania. Todas. Ninguna. Me hablan que la de Italia 90, no, pero Argentina atacó. Pues. No, pues es otra Argentina. A ver. Que el Francia-Brasil. Perdón, y Argentina le ganan con un penal que no fue penal. No, sí fue penal. No, el de Codesal no fue penal y Codesal después declara que se equivocó. Pero la FIFA avaló la decisión. Sí, pero Codesal después dice que después de ver el penal. Pero lo que quiero decir es. Pero Argentina jugó a lo que podía, porque no tenía más. Además que ese mundial llegó a base de penal. A punta de pelea. Una pregunta para los dos y para ya entrar a los temas políticos. ¿Era claro que lo que ayer quería el técnico argentino era aguantar como sea el partido? Aguantar como sea los 30 minutos e ir a penalti. Yo creo que salió. Que el Dibu me salve. No, yo creo que ellos salieron a jugar, porque Argentina normalmente sale a jugar. El tema es que la superioridad de España. Jugó 2 minutos. El tema es que la superioridad de España. Uno ve el planteamiento y no es un equipo defensivo, es un equipo que sale a jugar. El tema es que la superioridad de España fue abrumadora y cuando él ya se dio cuenta que no había manera de llegar, decidió, bueno, vamos a los penales. Sí, pero le faltaba una cantidad de tiempo brutal. Es que España debió haber ganado. Entonces, le hago una pregunta, consulta a los dos. Yo creo que la FIFA debe terminar con los penales. Porque no puede ser que un equipo se dedique al antifútbol con la esperanza de que mi arquero me salve o que los otros pateen mal los penaltis. Hay que volver a lo que teníamos, a lo que hubo durante un tiempo, el gol de oro. O, si quiere, el gol de plata, que igual se juega a los 30 minutos. Lo que pasa es que el fútbol es Yo recuerdo antes el fútbol y siempre decía que el básquet
la adrenalina y el desgaste físico era brutal. Pero es que en básquet no paran nunca. Sí. En el fútbol, pero en el básquet hay time. Claro, pero ahora el fútbol ya tiene un nivel de demanda física que ya se parece al básquet porque ya no hay jugadores caminando con poquitas excepciones. Entonces, ese ritmo, gol de oro, van a llegar gateando. Entonces, es muy gol de difícil. plata. Bueno, no sé, pero es muy difícil. Yo creo que los penales no son un problema en la medida que el arbitraje funcione. El problema es que no, hay equipos que van a jugar a llegar a los penales. Pero es que son 120 minutos. Es muy difícil que un equipo que no tiene argumentos llegue a penales. Lo que pasa es que ayer... ¿Qué pasó? Ayer, por ejemplo, el señor Messi... Perdón. Hay dos personas que yo creo que no sé si ustedes los vieron jugar. El uno es Messi y el otro es el arquero de España. No, 90 minutos ni un tiro al arco. Como yo le escribí a Mario Canesa, le dije, España puede jugar sin arquero. Si no tiraron una vez al arco. Sin duda. O sea, si usted no tira una vez al arco, no tiene forma de meter un gol. No, pues. Y yo creo que en realidad Argentina, o sea, el que mejor jugó ahí fue el arquero de Argentina. Y eso no se lo puede debatir, pero lo que le falta un poco a Argentina es que no siempre cuentan de que Messi los va a salvar. ¿Qué va a hacer Argentina ahora que Messi dijo que este iba a ser su último mundial? Tiene 39 años, ya si quiere jugar con 43 años, ya hay que internarlo. Solo este razonamiento. El último mundial de Diego Maradona fue en el 94. Retirado, lo sacaron retirado porque ese era el mejor equipo que Argentina ha parado en un mundial en toda la historia. Iban a ganar la Copa del Mundo. Y la FIFA, que claro, estaba Ortega, estaba Crespo, Batistuta, Canigia, Simeone. Era el mejor equipo. El 78 que ganó esa copa rara con el 6-0 a Brasil, a Perú. Sí. Era muy bueno. Sí, pero y tuvieron que sacarlo a Maradona del Mundial porque tenía que ganar Brasil. Brasil no ganaba hace 20 años. Pero es que eso es discutible. Pero bueno, no importa. Lo que quiero decir es, el 94 fue el último Mundial de Maradona. Sí. Y el primer Mundial en el que Messi tiene un rol relevante, porque en el 2006 medio jugó, pero era un muchacho, fue en el 2010. Claro. O sea, pasaron 16 años hasta que Argentina... Y Alemania los eliminó en ese Mundial 4 hasta el 16. Con el drogo de entrenador. Ya, entonces ahorita tenemos un Mundial que acaba de terminar, yo creo que 2026. Si es que aparece un Messi o un Maradona, que es muy poco probable, ¿sabes qué? Argentina volverá a hacer ruido en el 2040. Claro. Sí, claro. Con suerte. Así y si es que aparece. Sí, sí, es que aparece. Y volverá a ser Argentina un equipo importante, pero no un favorito para los mundiales. ¿Sabe quién le digo que va a hacer ruido y bastante? Aunque solo sea por la cábala. Cábala, como quieran decir. Alemania. Los 4 mundiales que ganó Alemania los ganó en años que terminaron o en 4 o en 0. 54, 74, 90 y 2014. Este que viene 2030 termina en 0. Y además está Jürgen Klopp. ¿No? A ver. Sí, pero el 2030 y además que a Alemania le roban el pase ya. Cuando le anulan el gol de cabeza a Ta. Pero en el 2030 vamos a tener a esta España de jovencitos. Sí, claro, no, un equipazo. Campeón y dueño de casa. Probablemente. Claro, con ese mundial de 6 países. Sí. Eso es también como que, bueno, yo soy media conspiracy theories, pero digo, qué interesante que el mundial se lo va a hacer en 6 países. Pero es una barbaridad. Y 2 de esos países llegan a la final, no por ser malos equipos, claro, pero... se jugó 3 países. El próximo es el de los 6 No, países. claro, pero uno de esos es en Latinoamérica y el resto es en Europa. O sea, lo que digo yo es, también veo que tanto la FIFA no deja a los jugadores jugar su propio juego. Y veo que mete mano para conveniencia económica. Bueno, es que acabo de ver el documental que hay en Netflix justamente hablando de la corrupción de la FIFA. Pero... El presidente de la corrupción ese. Sí, o sea, ¿y qué habla? De que es muy fácil, te habla cómo sedes del Mundial, gente que delegada a escoger, lo hacía y sinceramente salía en videos diciendo, ya, si tú me das $2 millones, tienes mi voto. Claro. Un monumento, eso es el Mundial de Qatar. Claro. Sí. ¿Por qué cree que el FBI le cayó en Suiza? Hasta cambiaron la fecha del Mundial primera vez en la historia. Es que en Qatar no se podía jugar en julio. Bueno, pero fue custom made. Pero a ver, Scaloni acaba de salir, el entrenador de Argentina. Abro comillas. Han sido mejores, cierro comillas. Pibe, y te quedaste corto. Ustedes no jugaron a nada, no es que fueron mejores, ustedes no jugaron a nada, eso no fue Argentina. La selección argentina ayer es un insulto al fútbol argentino. Y yo viví en la Argentina
Yo estuve el año 73, que fue un año movido. Y todo. Movidísimo. Muy ¿Qué movido. año? Por eso alcancé a rajar a tiempo. Porque yo a los 19 años andaba metido en pendejadas. Ya. A ver, pero yo me acuerdo, ese año quedó campeón Huracán. El globito. El Globo. ¿Sabe cómo era la delantera de Huracán? Los 5 ataques. Hauseman, El hueso Babington, Hauseman. Brindisi, Abayay y La Rosa. ¡Qué equipo! O sea, esta porquería que plantearon ayer. Esa era la delantera de la selección argentina de Casi. 74, casi. Fue mal. Pero bueno, a ver, don Pedro. Vamos con teorías de la conspiración. Hay una teoría de la conspiración que de alguna forma la sustentan políticos, la sustentan medios de comunicación, porque un medio de comunicación puede ser bueno, malo, excelente, pésimo, regular, todo lo que usted quiera. Puede ser objetivo, no puede ser totalmente no objetivo, pero la sustentan. Y dice que la fórmula que ha escogido el presidente Noboa para ganar las seccionales, que al fin y al cabo, exceptuando 3 o 4 ciudades, importan un carajo políticamente para el país, es eliminar a todos los partidos políticos vía Tribunal Contencioso Electoral. ¿Esa teoría de la conspiración tiene algún fundamento o es una teoría de la conspiración como hay tantas, ¿no? Unas más ridículas que otras y otras que tienen visos de que podrían ser? ¿Usted qué opina? El Ecuador, Malito, el micrófono. el Ecuador siempre fue un país tumultuoso, un país complicado, pero a partir del año 2006 lo poco de institucionalidad democrática que existía se acabó. Y Rafael Correa se encargó de hacerlo. Rafael Correa se liquidó a las instituciones. Todo lo que antes un político pensaba 2 veces en hacer, él lo hacía sin ningún problema. Se llevó en peso la institucionalidad. Y bueno, y dejó la mesa servida porque él pensó que se iba a quedar 200 años, como decían ellos, ¿no? Y le dejó la mesa servida a los gobernantes que vinieron después. Unos lo utilizaron el poder, dejó una presidencia muy fuerte, muy Pero poderosa. contra él. A favor de él. En institución, no digo, él dejó para claro. él y se le viró la una tortilla. presidencia muy fuerte, con instituciones muy vulnerables y con un país acostumbrado a que cualquier cosa podía pasar y nada sorprendía, ¿ya? Un país acostumbrado a que no pasaba nada, un país acostumbrado, un país politizado, porque el Ecuador no era un país politizado y se volvió politizado desde ahí en adelante. Todo el mundo tiene una opinión política y todo el mundo tiene una línea política y todo el mundo cree que tiene la brújula para saber qué es lo que debe estar pasando en el país. Bueno y malo. Yo no cuestiono el derecho que tiene la gente de opinar. Entonces, Rafael Correa liquidó la institucionalidad y dejó una pistola cargada para el gobernante que llegue. Unos la han usado más, otros la han usado menos. El presidente Noboa, sin duda, la está usando en su máxima expresión. La está usando en el sentido de que está para gobernar, que este país es muy difícil de gobernar. Es ingobernable. Don Vicente Rocafuerte lo dijo. Es muy difícil de gobernar. Está usando las herramientas que tiene sobre la mesa. ¿Que se las dejó quién? El presidente Correa. Y una de esas, es que a veces nos olvidamos algo básico. La cuenta única del tesoro. ¿Quién maneja la plata? El segundo clic para cualquier pago en el sector público, ¿quién lo hace? El Ministerio de Economía. Entonces, si no hay ese clic, usted no ve un billete nunca. Y eso aplica para todas las instituciones. Además, el presidente ha ido de alguna manera, no sé si conquistando, pero sí tomando fuerza en muchas instituciones. Sí. Que también es necesario para gobernar, sin duda. Entonces, yo no sé si las eliminaciones de los candidatos. Que las hace el TCE. Sí, a ver, pero no nos olvidemos que No, desde Correa también el TCE también, hace lo que le hace. el Cepillín, el uno, Sí, el otro, sí, todos sí, ellos sí. eran, y el otro No, tenía pues, el tío de fiscal, pues Y por lo son menos. de no era tío. Lo que tenían eran parientes comunes. Pero no, pues. Galo Chiriboga. Galo Chiriboga, ¿el tío? No. Le apuesto lo que usted quiera. Bueno, yo siempre pensé que era el tío Galo. ¿Quiere apostar? Bueno, pero era pariente, ¿no? No. Tampoco. Tenían parientes en común. Bueno, te lo explico está fácil. bien. Bueno, era pariente político. Mi difunto tío político, don Javier Espinel Lor, casado con una hermana de mi papá, él era pariente de Galo Chiriboga. Ya. Y él
era pariente político mío. O sea que, Pero Galo Chiriboga no era pariente. o sea, que Correa era pariente suyo. No. Ah, ya. Tenían parientes en común. Probablemente Pero aquí no todo eran el mundo parientes. termina siendo primo No, por no, algún no, no, lado. no, ¿De Inga o de Mandinga? De algo. No. Yo me preocupé hace años por verificar y no. Pero bueno. Pero bueno, no, mi razonamiento es este. Probablemente el gobierno ejerce el poder que tiene y la presión que tiene todo gobierno. Y ahí me salgo del comentario. Tony Blair cuestionó la prensa americana, la prensa británica, pero cuando ya era primer ministro estaba desgastado. Claro. Porque cuando era... Cuando estaba en la oposición, le pues, echaban gasolina. No, pues y tenía la mesa servida y todos lo buscaban. Así es el poder. Pero bueno, volviendo al tema, yo sí creo que el gobierno está metiendo la presión, usando lo que puede para tratar de que ciertos candidatos eventualmente no sean. Pero es que los candidatos tienen un rabo de paja del tamaño de este edificio. Entonces tampoco es muy difícil encontrar la quinta pata al gato. Los candidatos y los partidos políticos que los auspician. Estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo? Ahora, ¿en qué termina esto? Porque al final las elecciones se van a dar. En noviembre. Y van a haber candidatos, pues si hay un solo candidato, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Y eso no va a pasar. No, eso no puede. Así que van a haber candidatos, unos inscritos media hora antes del cierre. No importa. Pero si usted me dice un solo candidato, yo aquí en esta radio diré que no debe de haber elecciones, sino con un solo candidato no puede ser. Esto no es Cuba. Que eso no va a pasar. Esto no es la Unión Soviética. Pero eso no va a pasar. Cuidado, oiga. Es que a veces me da miedo. No, pero es que yo lo digo expresamente porque la gente se olvida lo que es una dictadura cuando tratan de tachar a este gobierno de dictadura. Pero si aquí y no es una dictadura. Por eso lo digo, pero en todo caso. Oiga, yo viví la Argentina. Yo viví la dictadura. No, perdón. Tanto no es dictadura que en noviembre perdió una elección y no pasó nada. Y la perdió bien perdida y sin tener directamente un rival que estaba haciendo gestión. Entonces, lo que digo es, al final van a haber candidatos escritos a última hora, van a haber candidatos que nadie ha tomado en cuenta y a última hora van a recibir el viserazo de la oposición. Y son esos los que muy probablemente, dado el desgaste natural que lleva ya un presidente con más de 3 años en el poder, más allá de cuando lo eligieron, son 3 años. El elector no se pone en este detalle. Importa, son 3 años y obviamente ese desgaste va a pasar factura. Creo que el gobierno es consciente de eso. Y probablemente los candidatos que ganen van a ser candidatos de opositores. Y eso va a pasar. Y después de 3 años, si es que las cosas no mejoran, ojalá que mejoren por la democracia y por el país. Por el país, ¿no? Probablemente ganará un candidato que sea el contestatario y el que capitalice el desgaste natural de un gobierno. Pues digo, como dirían los españolitos, que ahorita están pues de farra y de jarana porque han ganado la Copa del Mundo, macho, que te van a decir, y primero tendrá que aparecer ese. Porque right now... ¿Usted encuentra a alguien? Pero de ahí, o sea, yo sí digo de ese lado, porque me enfoco un poco más en lo que está pasando en Guayaquil. Y lo digo de lado. Candidatos que están diciendo el gobierno y los que no son. Para mí, todos tienen un desgaste porque la mayoría ya son conocidos en el tema político. Pero ninguno tiene ideas. O sea, tú venir y hablar, digamos, y hablamos con el candidato de social... Andrés Rocha estuvo el viernes social aquí. Cristiano, y dice un poco regresar a Nebot y a Febres Cordero. Bueno, yo tengo 30 años. Yo nací en el 95. O sea, que va a cumplir 31. Yo no me acuerdo de Febres Cordero. De Nebot sí. De Nebot sí me acuerdo. De Febres Cordero sería pero, maga. ¿qué te digo? No tengo una visión muy... No, o sea, es no muy, es que muy pelada. Tú decir, regresar a Nebot. Bueno, ¿qué hizo? O sea, sí, mejoró la ciudad, pero ¿en qué perspectivas? ¿Cuál es tu plan? O sea, muchos de los candidatos hablan en pasado, cuando yo a los 30 años me quiero considerar joven, y digo que soy joven, pero los jóvenes son... No, usted es joven, no me vacile. Los jóvenes tienen 16. Pero tú puedes votar aquí desde los 16 años. Que se cree joven, o sea que yo estoy muerto y usted no, pero lo que yo hablo, los votantes jóvenes son desde los 16 hasta los 25. Si quieren y votan bueno, muy poco. pero hasta 18, de 18 a 25 años, y los jóvenes no tienen idea de lo relevante que hizo Nebot. Sí. Con mucho respeto hablando, todos los candidatos hablan de un pasado que, perdónenme, pero todos han sido terribles. O sea, porque tampoco es que vivimos en Dubái y ha crecido significativamente. O sea, lo que estoy hablando es, nos están vendiendo una película que los jóvenes que están sin trabajo, no tienen oportunidades, no conectan con esa ideología. Pero además yo agrego algo. Y verá que Jaime estuvo hasta el 2019, porque el Führer... Es muy difícil que la gente valore lo que ha visto siempre.
La gente no conoce cómo estaba Guayaquil antes y después. Es que yo sí me acuerdo. Ya, pero es que no tenemos por qué pedirle a la gente joven. No puede, es que no puede. Que entienda. Ellos dicen, esto es lo que yo recibí, ¿qué nuevo me ofreces? No, cuando León Febres Cordero llegó a la alcaldía, la basura en la vía Daule tenía varios kilómetros de largo por 4 o 5 metros de altura. La basura. Sí, no había agua claro. yo vivo en Malecón y Padre Aguirre, no en el suburbio ni en ninguna invasión. Y no había agua. En los barrios residenciales de Guayaquil tenía que haber cisterna. Sí. Porque la presión no daba para que el agua... Y había que meter bombas y robar agua. Pero eso es el pasado. ¿Qué nuevo me vas a agregar? Y entonces ahí yo digo, el rango de voto electoral que está por el 55% de la papeleta, está entre 16 y 35, así que no es muy desacertado decir o sentirte vieja, porque tú estás en el rango más alto de ese 55%, que no es vejez, pero lo que quiero decir es, hay mucha gente que viene de 16 a 30, muchísima gente, probablemente la mayoría de ese 55%, que no le interesa qué pasó antes, quiere saber cómo me resuelve mi problema hoy. Cuando era adolescente, usted sabe que para los gringos teenagers es hasta los 19. Hasta los 19, bueno, desde los 13. Yo me acuerdo que, claro, que en ciertas universidades americanas, especialmente la de los Blue States, California, para que no se dé por aludida, porque yo estudio aquí al otro lado, había carpán en los campus y en los dorms, habían letreros que le decían All México. Todo mayor de 30 es enemigo. Y le estoy hablando de cuando yo tenía 16, 17 años, era 1970, 71, 18 años, 72. Woodstock. Y ya había, claro, fue agosto del 69. A ver, yo tengo 2 amigos, uno ya murió, el otro está vivo, que estuvieron allí, y que además tuvieron la leche incalculable de que en la foto oficial de la doble página de la revista de Woodstock se los ve. Pero para que vea, todo mayor de 30 es enemigo, le estoy hablando de la década del 70. Pero es que yo lo veo, yo tengo una hermana que tiene 17 años y tenemos 15, 16 años de diferencia entre las dos. O sea, ella físicamente aquí, como aquí les gustan tener hijos jóvenes, pudiera ser mi hija, no mi hermana. Y hay una diferencia muy grande en lo que ella piensa o la visión que ella tiene en la política de lo que yo creo que es relevante. O sea, yo digo, alguien de 30 años, ¿qué le interesa? A ver, ¿cuál es la tasa de interés que me puede dar el BIES para sacar una casa? A mi hermana, ¿qué le interesa? Poder salir el fin de semana y que no la maten o que algo pase. O sea, esa ideología, y yo lo veo así, porque mi hermana, yo cuando era joven, y perdón mami si me estás escuchando, me escapaba de mi casa y me iba... confesión de parte. Y me iba a fiestas. Pero mi hermana creció en una generación que en las fiestas que ella iba, una vez pasó, un chico llevó una pistola y empezó a disparar en vía la costa. Entonces, no, en mi tiempo todavía eso. ¿Qué digo yo? Es un Ecuador totalmente diferente. No es lo mismo. Diferente. Pero entonces, además hay un electorado joven que estás mencionando muy bien, que es un electorado digital. Sí. Un electorado informado. Y por el scrolling, es un electorado que no tiene paciencia. No, cero. Y que no come cuento. La gente dice, bueno, ¿por qué la gente siguió votando por Daniel Noboa? Porque primero yo creo que Daniel Noboa conectó muy bien. Pero además, el mensaje de Daniel Noboa era un mensaje de estoy haciendo lo que puedo. Y hagamos algo. Estoy yendo hacia adelante. Y yo creo que eso conectó. Y además no vio nada mejor alrededor. Esa es otra. Y no vio nada mejor alrededor. Porque Lisa González, digamos, ¿no? Entonces, pero yo usted habla de la segunda vuelta. Sí, yo estoy hablando. Por una persona que habla de que iba a implementar los gestores de paz como en Venezuela. Entonces, yo creo que esta generación es una generación que no tiene paciencia, que no come cuento, que está muy bien informada. Yo creo que esta es una generación que... Y quiere mensajes cortos. No, mensajes cortos, pero también quiere ver que del dicho al hecho, claro, ¿qué pasa? Que no haya mucho trecho. Y ese es el gran desafío de este gobierno, que creo que le está costando creo que le está costando mucho. Y yo pienso que, así como ahorita me dicen no vemos nadie, bueno, yo siempre digo, en junio del 2006, en mayo del 2006, ¿quién era Rafael Correa? Nadie. En mayo del 2023. No, perdón un ratito. A ver,
Correa sale a la luz pública Sí. a raíz del golpe de Estado contra el De coronel acuerdo, y fue Gutiérrez. ministro de Economía. Fue en y se 2005. Ajá. Y fue ministro de Economía De y acuerdo. luego se distanció Está bien. del cardiólogo Está bien. y luego se fue pues al ala de allá. De acuerdo, pero en mayo ya era no, conocido. pero en el mayo del 2026, del 2006, nadie se imaginaba, no tenía ninguna posibilidad de llegar a la presidencia de Rafael Correa. Estaba séptimo, octavo en las encuestas, no existía. Es lo mismo que un Daniel Noboa. Igual que Daniel Noboa. Al principio. A Noboa lo conocíamos, era el hijo de Álvaro Noboa, había sido congresista, pero nadie lo vio venir a Daniel Noboa. Yo creo que solo un poco, con respeto, él y la esposa, porque tienen que haber creído en el plan que Nadie tenían. más pero probablemente, nadie más. y la gente cercana. Lo mismo pasa, Lucio Gutiérrez, acuérdense de Lucio Gutiérrez. Yo lo vi a Lucio Gutiérrez andando en una combi verde por Urdesa, haciendo así, vestido de camuflado, y con un carro con 2 personas atrás, nadie más. Y fue yo digo, ese próximo presidente del 2029, a lo mejor ya está por ahí, a lo mejor todavía no está, a lo mejor es el mismo Daniel Noboa que gana una reelección, porque de aquí a los 3 años que le faltan hace algo que no lo vemos venir, pero a lo mejor lo hace. Pero yo creo que al final el tema se resuelve en las elecciones. Y en las mira, Correa nos enseñó que desde el poder todo está permitido. Es correcto. Y ahora le juega en contra, lo cual es simpático porque no tiene calidad moral para quejarse. Nadie sabe para quién trabaja. No, nadie sabe. Entonces, al final, ¿qué pasó? No se presentó a la reelección. ¿Por qué? La gente dice, no, porque Correa no se presentó porque iba a perder. Pero inspiró una reforma que le impedía, pues acuérdese. Ahora 2 veces pero luego, y nos dejó a nosotros en Guayaquil sin voto. Pero Correa no se lanza a la reelección del 2017. Porque él sabía lo que no venía. por héroe. No. Se lanza porque sabía que perdía y que no iba a poder sacar a las Fuerzas Armadas a dar bala y a coger presos como lo hizo Maduro cuando le ganó a López. Entonces, lo mismo pasó con Correa. Correa dijo, yo dejo a este señor, ahí medio lo controlo, le dejo todo armado para que no se mueva ni un centímetro hasta que aguante todos los golpes. Le dejó 4 tomos de cómo tenía que gobernar, ya se olvidó. Pues se lo entregó don Vinicio. Oiga, pero eso es un insulto. No, pero además le dieron el discurso, pues para que todo. Y luego lo rompió y se lo votó al señor Alvarado. Pero en todo caso, lo que quiero decir es, las próximas elecciones van a ganar los que al final la gente decía que van a votar. ¿Cuál? Estas de noviembre. En estas elecciones y en la próxima también, pero como estamos hablando de noviembre, habrán candidatos que iban a ser, que ya no fueron, que los anularon, que el consenso electoral, al final va a haber una papeleta en cada lugar donde haya votación y la gente va a escoger o el que le gusta o el que capitaliza el descontento o el que capitaliza el buen gobierno de Noboa, porque habrá gente que crea que eso está pasando y tiene derecho a votar, ¿no? O gente que crea que hay que darle el voto al candidato de Noboa porque aunque no ha podido resolver los problemas, está luchando y está haciendo su máximo esfuerzo por conseguirlo. Cada quien tiene derecho a votar. Por lo menos le ha declarado la guerra al narcotráfico y a las pandillas, y eso es un muy buen punto. Y aunque digamos que no hayamos avanzado mayormente, por lo menos no hemos seguido no hemos seguido retrocediendo. No seguimos retrocediendo. No. Yo sí quisiera hablar de 2 puntos que creo que son importantes, que uno es, para mí es como es merengue, no es merengue con los candidatos, porque cada 3 horas van cambiando si tienen alianzas, no tienen alianzas. Pero una pregunta, ¿usted cuando habla de merengue se refiere al merengue del batido o al baile? Porque si usted alcanzó el merengue, salgo corriendo. Pero el merengue era, cuando yo era chiquito, yo era viejo. Pero ¿por qué lo digo? Porque la ciudadanía en sí, siento que el cambio abrupto a veces no entiende qué está pasando políticamente, y el lanzar precandidatos y después cambiarse de listas y después regresar confunde a la ciudadanía. Y al mismo tiempo ahí quisiera tu opinión, porque cuando lanzaron los precandidatos en ADN, yo lo analicé. Como usted bien lo dijo, los precandidatos. No, yo te hablo precandidatos cuando lo tenían a Reinberg y a Gushmer y después Olsen estaba en la prefectura. Estoy hablando de ahí. Siempre, por más que puedo tener desacuerdos con el gobierno, creo que la persona adentro de la estructura de ADN que ha hecho un muy buen trabajo es el señor Olsen, que se ha mantenido arbitrariamente positivo. No, claro, pero estoy hablando de los precandidatos que a mí personalmente me pareció muy buenos. Cuando hubo el cambio a Guayaquil, creo que tenía o veía una ideología fuerte de
apoyo hacia alguien un poco nuevo y duro, y en este momento lo cambiaron obviamente a Sam Borondón, que también admiro mucho cómo él pudo salir y decir, el partido decidió hacer esto y yo estoy de acuerdo con lo que hace el partido, que muy pocas veces candidatos lo hacen, porque muchos candidatos solo quieren el estrellato y no ven como comunidad lo que es necesario. ¿Qué tan bueno puede ser este cambio de Olsen de Guayaquil hacia San Borondón? Yo sé que lo que voy a decir seguramente no le va a gustar al presidente Noboa, pero es que el presidente Noboa y Correa se parecen muchísimo. Y no me refiero digamos, a temas personales ni ideológicos. Me refiero a que, al igual que Correa, ADN es Daniel Noboa Sin y nada más. O sea, el partido... Bueno, ahí sería DNA. DNA, pero es que ADN, es que ADN es en castellano. Claro. Ácido desoxirribonucleico. Y en inglés es DNA. Es exacto. Ya, pero entonces, lo que yo quiero decir es, el ADN es Daniel Noboa. El gobierno es Daniel Noboa, como el correísmo era Rafael Correa. Y como el velasquismo era el doctor Velázquez. Por eso es que deberíamos hablar no de ADN, sino del novoísmo. Porque el que gana las elecciones o pierde las elecciones es Daniel Noboa. Obviamente que siempre los que pierden una elección le tratan de echar el muerto a otros, como cuando perdió Barrera en Quito, y obviamente quien perdió la elección fue Rafael Correa con unas declaraciones nefastas pre-elección. Barrera se desploma cuando le prueban que los impuestos catastrales de Quito eran 5 veces más altos que los de las otras ciudades de Guayaquil. Sí, pero el voto contra Barrera fue un voto anticorrea. Y le gana Rodas. Claro, pero fue un voto anticorrea. ¿Cómo le decían a Rodas? Rodas gana porque capitaliza el anticorreísmo. Y lo mismo acá. O sea, yo creo que el ADN es Daniel Noboa. El único político con volumen para guste o no guste, para pelear una elección y que tiene peso en el tablero electoral, al margen de ser presidente, es Daniel Noboa. Yo creo que tanto Olsen como Reinberg, para mí Reinberg es el mejor funcionario que tiene Por eso el gobierno. Que sería un error monumental sacarlo del Ministerio del Interior. Yo creo que yo respeto la opinión de Olsen, yo más bien creo que Olsen ha sido un buen animador nada más, porque la asamblea no la ha manejado él. La asamblea la ha manejado el presidente, esa es la realidad. Y yo creo que él ha sido disciplinado a aceptar lo que dice su partido. Creo que la jugada de nombrar a Cintia Viteri, a quien le tengo mucho aprecio personal, creo que es un error, que si Cintia tenía una intención de voto de 23, ahorita se le va a caer a la mitad. Sí, he visto que muchos de los comentarios porque ella no es ni Noboa. O sea, la gente que vota por el gobierno ve con muy malos ojos votar por Cintia. Y la gente que estaba dispuesta a votar por Cintia, porque no estaba de acuerdo con el gobierno, ahora no va a votar por Cintia. Entonces, creo que hubiera tenido más volumen un candidato de ADN, natural, real de ADN, y creo que Cintia hubiera tenido mucho más volumen si hubiera ido sin el gobierno. La Junta creo que es en contra. Ahora, los números de los encuestadores que tienen pero los encuestadores dicen lo contrario. Pero los encuestadores primero son de no creer, y por lo menos yo, y ahí sí concuerdo mucho, yo que estoy en X, ya no voy a decir Twitter. Sí, gracias. Cuando Cintia se lanzó para Centro Democrático, tenía comentarios muchos positivos y algunos negativos. Desde que ella dijo la alianza con ADN, lo único que tú ves son comentarios negativos. Es un error, creo que... Ahora, ojo, error entre comillas, porque nosotros no sabemos qué es lo que está pensando Daniel Noboa. Porque a Daniel Noboa le podemos cuestionar, el que quiera cuestionarle cosas las puede hacer. Pero cojudo no es. Pero no es ni tonto y tiene estrategia. ¿Y qué hubiera pasado, digamos, con una Anabela Sin? Porque al principio lo escuchamos. No iba a aceptar. No, bueno, digamos que en un mundo perfecto, ella hubiera sido una candidata o un perfil que hubiera encajado con lo que está pasando en el municipio de Guayaquil. Yo lo que creo, si hubiera barrido en las elecciones, yo lo que creo tiene rechazo. Es que cuando ADN anunció que Anabela Sin no iba, fue una confirmación de que sabían que no iban a ganar las elecciones. Porque si ellos tuvieran buenos números, Anabela sería la candidata a la alcaldía y hubiera hecho una muy buena gestión. Le cuento yo, a ver, yo a Anabela la conozco hace más de 40 años. Anabela, primero, nunca quiso entrar en nada de política desde que Álvaro entró con
en el año del fraude. 98. 98. Ya. Del doble fraude, ¿no? A Jairala también, perdón, a a Humberto Mata también le hicieron fraude. pero ese a mí no me consta, en cambio el otro sí me consta porque de dos fuentes distintas. Ya. Uno está muerto, que no me puede desmentir, que es Harold Cartwright, mi amigo. Pero otro está vivo, que es Juan Manuel Fuertes, de la Democracia Popular. Ah, claro. Ya. No sé, Que se acuerde la conversación. Remedio de Hurtado. Que se acuerde la conversación en el piso ejecutivo del Swiss Hotel en Quito, después de un almuerzo largo, prolongado, que fue más líquido que sólido. Y cuando digo monito, voy a contar cómo les hicimos el fraude. Ya. Que se acuerde. Ahora, puede ser que el alcohol le haya nublado y que ya no se acuerde, pero yo sí me acuerdo. Ya. En vino veritas. No, lo me dijo clarito. Me lo explicó cómo fue. Aquí se lo hicimos en el sur de Quito. Y en Guayaquil se lo hicieron los socialcristianos en la parroquia Febres Cordero. Porque en 1998 el Guasmo no era lo que es ahora ni remotamente. Y las invasiones del norte de Guayaquil no había. Y la tecnología no permitía el control que hay ahora. Así es. Ya. Entonces, Anabela, las brigadas médicas encantadas. Recién en la última aceptó ser binomio. Cuando ella sabía que ya no había ninguna posibilidad de ganar. Fue la más votada en el 2006, ¿no? Le ganó a León. Exactamente. Le iba a decir que nadie en Guayas le había ganado al Führer. Y el 2006, en la ola con la que arrasó en la primera vuelta Álvaro Noboa, que le gana con 4 puntos a Correa, es el único que le ganó una elección a Correa. Nunca más le ganaron una elección a Correa. Bueno, Anabela barrió. Y casi queda tercero Correa. Por punto y medio. Una semana entraba Gilmar Gutiérrez. Y se daba de nuevo Noboa con Gutiérrez, Noboa, ya. Ok, pero a ver. Pero es que a la asamblea, cuando ella aceptó, a la asamblea usted va y tiene un suplente. Si no quiere ir, no hay problema. Es legal. Está en la ley orgánica de la función legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la alcaldía de Guayaquil implica full commitment. Así es. Y a Anabela no le interesa. Y lo digo claramente, yo no voy a ser candidata a alcaldesa. Y se lo digo bien clarito. Yo creo que si los números hubieran dado, ella no le hubiera podido decir que no a su hijo. Oiga. Y creo que hubiera sido una buena alcaldesa. Pero yo lo que digo es, a mí me parece que desde que no fue Anabela, creo que el gobierno, a ver, yo no creo, una cosa es las encuestas que le den al presidente, pero es que hay y otra cosa son las que él de verdad sabe lo que está pasando. Porque hay encuestas que decían que iban a ganar el sí, o por lo menos cuando hubo la consulta, que por lo menos una pregunta iba a ganar, y toda fue rotundamente no. Y yo creo que ellos sabían, 3, 4 días antes sabían lo que pasaba, pero obviamente no lo van a comunicar por si acaso, ¿no? Pero yo pienso que se extraña en el Reino Unido y la Gran Bretaña. Todas las encuestas decían que el Stay ganaba por 4 puntos. Resultó ganar el Out por 4, o sea que el error fue de 8. Claro. En Gran Bretaña. Claro. Ahora, les cuento una cosa, los encuestadores que están contratados, ¿no es cierto? Hacen 2 encuestas. La que se hace pública y la que le dan al candidato. Por supuesto. Obvio. Es que si no sería un suicidio no tener números reales. En la encuesta que le dieron al que pagaba la encuesta, en los números de la señora doctora Anabela Sin eran buenísimos. ¿Sabe por qué? Porque el nivel de rechazo que tiene Anabela es cercano a 0. Y cuando usted parte de un nivel de rechazo casi inexistente, es muy difícil que pierda. Es que yo sostengo que Anabela era un excelente candidato. El problema era cuando Anabela se ponía la camisa de ADN. Porque los gobiernos se desgastan. Claro. Y el desgaste de este gobierno le iba a pasar factura a la señora. Y yo como hijo jamás hubiera lanzado a mi mamá a que se estrelle por una gestión de gobierno y no por su nivel. El mejor ejemplo de esto es Lenín Moreno en el año 2017. Los números de Lenín Moreno eran buenísimos. Hasta que se pone la camiseta de ADN del correísmo y le amarran al tobillo a un yunque de transatlántico que se llama Jorge Glaspus. Y aún así ganó, pero apenitas ganó, ¿ya? Pero, perdón. Siendo un candidato de 73% le faltaron 4 décimas o 6 décimas para ganar en la primera vuelta. Así es.
Por eso es que cuando a mí me hablaron del fraude dije, no jodan, pues si en la primera vuelta el fraude eran 6,6, entonces, no me vas a decir que la segunda hizo fraude con 4. Entonces un gran candidato, un gran perfil, cuando le ponen la camiseta del desgaste de un gobierno, ya estamos hablando. Pero un gobierno de 10 años. Ya está bien, pero es que este gobierno sí tiene desgaste. Tiene bastante. Tiene bastante desgaste. Porque le ha tocado vender con la más fea, pues le ha tocado un país destruido, pues. Acuérdese del fiebre del desgaste, perdió la escuela, perdió una consulta que era imposible de perder. Correcto, y la perdió. No, y Lazo. Perdón, es que la encuesta que pierde Febres Cordero es imposible de perder. ¿Quiere usted que los independientes puedan ser candidatos sin necesidad de estar afiliados o auspiciados por un partido político? Y le votaron que no. No, la gente dijo sí, pero como tú preguntas, no. Igual que Lazo, igual que la consulta de noviembre pasado. Y yo creo que eso es un problema muy grande porque yo lo he mencionado, la mala comunicación que tiene este gobierno no sabe cuánto le está perjudicando. Hay mucha gente que no se considera política, pero tiene un rechazo directamente hacia el presidente y puede ser que no es que esté haciendo todo mal, pero la falta de comunicación que hay. O la mala comunicación. La pésima comunicación que hay. Porque yo a veces prefiero que falte y no que sea pésima. Pero es que cuando salen a hablar, o sea, tienes, con todo respeto, una secretaria de comunicación que lo único que hizo fue sacar un video de skincare y le dieron 1 mes y medio por sacar un video. Entonces, ¿qué experiencia tú tienes en comunicación política si tú piensas que caminando por San Borondón, que no es la realidad del 98% del país? Y ni siquiera es la realidad de San Borondón, porque no nos olvidemos que la mayoría todavía está en el otro lado. Claro. Entonces, ahí te das cuenta que la desconexión es más, o sea, no tienen ni idea de lo que se vive normalmente porque viven en una burbuja. Y sí quisiera hablar de un candidato que no se terminó lanzando, pero creo que es importante analizarlo porque ya ha estado en la discusión de candidatura. Jan Topic, siendo una persona opositora al gobierno, que habló muchas veces de querer ser candidato, no creo que para Guayaquil, pero para otras posiciones. ¿Qué pasa con candidatos o posibilidades que tienen o son opositoras al gobierno que terminan en el momento de tener que dar la cara y ser candidatos, no hacerlo? A ver, Topic fue candidato. Pero ya ahorita no lo fue, pero estaba hablando de que él poco más y... Voy a parafrasear al doctor Valverde con distintas circunstancias, ¿no? El problema del señor Topic es que él lamentablemente también tiene el yunque del transatlántico llamado Titanic, que su amigo Maguat nos hizo la comparación de que el gobierno del Titanic y yo casi lo mando porque se hundió. Pues. Claro, y mató a más de la mitad, pues solo un animal, una bestia. Como era las 5 armonías, ¿no? Sí, las armonías aymaras. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los aymaras? ¡Nada! Yo lo que creo es que, a ver. A él le gustaba ceder. A ver, en política, esto se lo escuché a un zorro viejo. Importante zorro viejo de la política, cuyo nombre no voy a mencionar. No habrá sido el gitano. La política, el poder se arrancha. Ah, sí. No es que, por favor, ¿me puedes dar el poder? Eso no existe. Y para llegar al poder hay que pelear. ¿Sí? Y hay que estar dispuesto a perderlo todo si es necesario. La política, esta es la política con aire acondicionado y audio FM, no existe. ¿Ya? Si no, veamos lo que le pasó a Mandela. Estoy poniendo ejemplos muy elevados, ¿no? Pero... Mandela, Gandhi, veamos al mismo Lula. Lula se fue a la cárcel y regresó al poder. Pero salió de la cárcel por un tecnicismo. Pero la peleó. Claro. Quiero decir, esto es de pelear. Esto es de pelear. Claro. Y entonces, el candidato que no está dispuesto a pelear o que tiene muchas. Yo sostengo que hoy la política es el candidato ideal es el que no tiene nada que perder. Porque cuando tienes mucho que perder, es muy complicado poner en juego todo. ¿Por qué? Porque vivimos en un Ecuador inseguro jurídicamente. La primera vez. Inestable en las instituciones. Sí, cuando la elección para completar el periodo de Red Shoes, o sea, zapatitos rojos. Daniel Noboa no tenía nada que perder. Si perdía, ¿cuál es el problema? ¿Y Correa? Por eso. Nada que perder. Pero como estamos ahorita en el gobierno de Noboa, no tenía nada que perder. Nada que perder. ¿Y ganó? Y ganó. En la elección de su periodo completo, que es digamos que ahí sí tenía que perder. Sí. Y entonces ahí viene lo que usted dijo.
Vamos a pelearla con todo porque yo sí tengo que perder. Claro, y bueno, ¿y quién está dispuesto a lanzársela y perder cualquier cosa? No hay, pues. Es que ahí está el problema. Es que eso son las cosas que falta. Y va a aparecer alguien, porque el Ecuador es así. Aparecerá alguien. A ver, repasemos los candidatos. Pero me dice que estamos hablando de la próxima elección y tenemos que hablemos de la seccional del Guayaquil, porque la alcaldía de Guayaquil sí nos interesa. Sí, es importante. A ver. Sí. Bueno, que ahorita aquí estamos en Perdón, que va a tener que llevarse bien con el gobierno. Ah, sí. Porque si no le llega la plata y si no el CERCOP no le aprueba las contrataciones. Así es. Y perdón, y además tiene que llevarse bien con el gobierno. La alcaldía de Guayaquil, a ver, la alcaldía de Guayaquil no es un botín político. La alcaldía de Guayaquil es una institución que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de los guayaquileños. Sí. Y para eso tiene que tener una buena relación con todas las instituciones del Estado. Pero entonces, especialmente con el mando. Entonces, peor con un gobierno que, de acuerdo con la institución, tiene mucho poder y concentra mucho poder. Entonces, el próximo alcalde de Guayaquil, si cree que va a llegar a la alcaldía de Guayaquil para ser opositor del presidente de la República, mejor que no se lance. Porque va a fracasar. Nos va a hacer daño a todos. Y nos va a hacer daño a todos. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted. O sea, si alguien dice es que yo llego a la alcaldía y voy a ser el principal opositor del gobierno, ¿sabes qué, hermano? Perfecto. Ándate a la casa del ritmo. Y no vas a inaugurar ninguna obra y no vas a poder contratar nada y no vas a poder mejorar la salud de los ecuatorianos. Ahora, veamos lo que hay. Hay una candidata los candidatos. Hay una que no hemos hablado, porque es que el problema es que también a veces espérese, es que yo tengo un invitado esta semana, a usted le pasé esta semana, que es Vladimir Ilich. O sea, mi buen amigo, el doctor Lenín Hurtado. Usted sabe que Lenín es un apodo. No, pues obvio. El nombre era Vladimir Ilich Ulyanov. Lenín es un gran tipo, mi amigo. Lenín viene y vi a Lenín, voy a pedirle que me la acerque creo que usted se refiere a la señora Mónica Luzárraga. Esa misma. Ya, para tenerla aquí y entrevistarla. Mire usted, es una mujer que ha demostrado tener, hasta el momento, salvo prueba en contrario que no ha aparecido, principios. Cuando le dijeron que, porque iba a ser candidata al correísmo, y cuando le dijeron este tema de que vamos a ir en alianza pues con Reto y con Pachacuti y con amigos, dijo, no, un momentito, yo hasta ahí no llego, chao. Pero digamos, va a ser candidata de la UP, que era el MPD, y de Pachacuti. Pero Pachacuti creo que le quitó el respaldo a ella. No. Y la semana pasada salió Pachacuti diciendo que ellos no han hecho alianza con ella. ¿Y qué menciono que yo creo? Era futuro. Pero salió diciendo que no ha hecho alianza con ella. Ya te voy a enseñar el video. A ver, pero show me. También lo que me show me demónico por la película. Lo que yo creo que Jerry Maguire. Yes, sir. No digo que es curioso, pero por eso yo sí admiro lo que hizo Olsen en la idea o la ideología de un movimiento, de decir, bueno, el presidente quiere que yo vaya para San Borondón, yo voy. Así. La señora Mónica, una de las razones por qué se peleó con, digamos, la RC, porque va a seguir, aunque no puede estar candidato, es que creo que le habían propuesto a ella que vaya como concejal. Y ella, en entrevistas anteriores, porque la han tenido en la mañana y ella lo dijo, de que ella no iba a ser candidata por algo menos que la alcaldía. Entonces, ¿qué te muestra? Que es una persona que para ella ser un concejal o hacer equipo no vale la pena. Si yo no soy la persona que me luzco. Es que si vas a estar en minoría, definitivamente no vale la pena. Pero entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, la idea es mejorar la ciudad. Sí, pero si tú la mejoras no siendo concejal, la mejoras siendo alcalde. Pero para ahí yo veo intereses propios. Alguien que no pueda hacer grupo, que no esté dispuesta a darse un paso al lado, porque puede ser que haya otra posibilidad de que alguien sea candidata, está diciendo que busca intereses personales. Pero también habría que ver qué es lo que realmente pasó ahí atrás, ¿no? A lo mejor ella no ha contado toda la historia. No, y hay una diferencia. No la conozco, ¿no? Luis Olsen es un miembro destacado de ADN. La señora Luzárraga no es una, ¿cómo se llaman los movimientos? Esa cagüetería que hay que terminar. O son partidos políticos o no jodan. Claro. Ella es adherente, no es adherente. No afiliada. Ni afiliada, no, pues los movimientos tienen adherentes, como es permanentes y adherentes ocasionales. O sea, una alcahuetería total lo de los movimientos. Por lo tanto, ella no tenía por qué tener disciplina partidista, pues si no era miembro de RC. Perdón, y ni siquiera, a ver, Olsen fue ministro, hasta donde yo recuerdo, terminó el gobierno con Guillermo Lasso. Y luego se pasó a trabajar con el presidente Noboa. Sí. Pero ministro de Turismo era Nilsson. Así como militancia partidaria de ADN tampoco. O sea, digamos. Pero ya entró y ahí se alineó, por eso lo digo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Pero está bien. Yo fui fundador del PRIAN. Claro. Yo soy uno de los 6 o 7 u 8 individuos. Los que firmaron. Que llegamos a la conclusión de que
no podíamos volver con Álvaro, que le pase en el 98. Si no le hubieran hecho fraude, Álvaro hubiera ganado la presidencia y ¿sabe cuántos legisladores hubiera tenido? 0, todos eran del PRE. Claro. Porque él originalmente era candidato Claro, del de PRE. acuerdo. Ya, ok. Entonces, por eso decidimos hacer el Partido Renovador Institucional Álvaro Noboa, que el doctor Aguinaga, que ahora lo entrevistan como si fuera... Igual que al otro, al Jorge, el que hizo que Correa pueda burlarse del país. Acosta. Jorge Acosta también es A ver, opinador. El doctor Aguinaga ahora resulta que es la verdad revelada, especialmente para ciertos medios de comunicación, cuyos nombres no voy a mencionar porque todavía no voy al baño. Ya. Y entonces sale, yo le recuerdo, doctor Aguinaga, que usted primero nos dijo que no podía existir un partido con el nombre de una persona viva. ¿En qué parte de la Constitución está eso? Entonces tuvimos que cambiarle a Acción Nacional. Pero antes ya había el Partido Rondocista Ecuatoriano. ¿Para qué vean? Ah, porque seguramente hablaba que Roldós estaba muerto. Ah, bueno, sí. Pero bueno, León no. a ver. Ya, ok. Sí, gracias, ¿eh? Puta, gracias. Ya. Luego se presentaron las firmas y a Sociedad Patriótica se las revisaron rápido y lo aceptaron rápido y le dieron el casillero 3. A nosotros, primera revisión de firmas, rechazada. Segunda revisión de firmas, contrataron a la escuela, a la Politécnica Nacional. Ah. Y la Politécnica Nacional no les entregó el reporte porque no le pagaron. ¿Sabe quién nos terminó revisando las firmas? La Policía Nacional. Pensé que ese dato. Y nos aceptaron la inscripción a una semana de que se cierre. Casi no podemos inscribir el partido. Así que, doctor Aguinaga, a mí no me venga a dar clases ni de ética ni de moral como presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque yo me acuerdo de lo que usted trató de hacer. ¿Sabe por qué partido era representado? Y eran 7, ¿no? Él era ID, pues. No, señor. Maguat, DP. Maguat, DP. Bueno, lo mismo. Ya. Parecido. Ya. Muy parecido. No, oiga. Muy parecido. Doctor Rodrigo Borja, al lado de Drácula, sí. Perdón, donde me... Sí, como no, los líderes son otra cosa, pero la filosofía Pero es muy aquí, parecida. porque en otros países la DP... No hay comparación. Entonces lo que le digo es, veamos los candidatos. Usted tiene a la señora Luzárraga. Sí. Tiene a la doctora Viteri. ¿Lenín Hurtado va a ser candidato? No. Ese sería un gran candidato a la alcaldía de Guayaquil. Me leyó la mente. Pues ya Un que gran candidato a ha la sido alcaldía de psíquico Guayaquil. el señor. Me leyó la mente. Claro que sí. Hay uno que era, creo que el abogado del Norero. Sí. Hijo de mi buen amigo y compañero de colegio. Candidato. Aparentemente él mismo ha dicho que va a ser el candidato. El candidato de en alianza con Reto URC, Mira, porque él es de Reto. el candidato que tenga el apoyo del correísmo va a tener grandes posibilidades de ganar la elección. En una elección que es a una sola vuelta, es posible. Esa es mi otra pregunta, porque Rodolfo ha mencionado esto varias veces y yo creo que los dos concordamos con que las elecciones a la alcaldía tuvieran que tener Las unipersonales. Tuvieran que tener presidente, prefecto y alcaldes, 2 vueltas. Porque en una vuelta divides los votos, que creo que es necesario que cada persona que quiera y tenga la oportunidad de postularse lo haga, pero en una segunda vuelta necesitas un poco de mayoría. Porque... Pavel Muñoz ganó con el 20 y pico, 21. Sí, perdón, pues y Paola Pavón con el 20 y pico, y Leonardo Orlando la primera vez con el 20 y pico, ya no puede a mí lo que me causa, no sorpresa, pero es una realidad, ¿no? Yo acabo de decir que el candidato que apoya el correísmo va a estar peleando la elección. Y otra vez, ¿no? Lo mismo. El correísmo vive gracias al desgaste de los gobiernos no correístas. Sí. El correísmo quedó listo para morir. Lenin lo dejó listo. ¿Y quién vino? Y Lazo lo revivió. Digo, no él, pero su gobierno. No, él pues sí llegó un pacto que luego lo rompió una día. luego llega Daniel Noboa y salva los muebles, porque si no ya llegaba el correísmo a llevarse el país. Además, ¿con qué candidato? Porque, a ver, yo sí creo que hay una diferencia entre el señor Arauz y la señora González, sí, sin ánimo de... Yo no soy misógino, ni machista, ni nada por el estilo. Pero una persona que dice que en Venezuela se vivía mejor que en Ecuador, tiene un problema mental grave. No, pero Arauz es más fundamental. Sí, y yo diría, la señora González
Araujo es más fundamentalista que la señora. La señora decía lo que le decían que tenía que decir. Y la señora González, en mi opinión, hizo una muy buena campaña hasta 2 semanas antes se la contaminaron. Que yo creo que hasta puede ser que internamente ella dijo, creo que la voy a ganar y mejor la pierdo y meto cosas no relevantes. Nadie pierde a propósito, pero a excepción de una persona. Pero la señora, yo creo, en mi opinión, hizo una mucho mejor campaña que Andrés Arauz. Sí, yo estoy de acuerdo con. Comenzando que Andrés Arauz en el debate se dejó muchachar con Andrés, no mientas otra vez. O sea, yo nunca en mi vida he tenido intenciones de ocupar ese cargo porque o muero infartado o fusilo a 100 y después preso. Que la historia vea qué hace conmigo. O preso. Así de simple. Ya. Pero perdón, no por delincuente. No, escúchame, pero un precandidato a la presidencia no puede permitir que le digan en un debate, Andrés, no mientas otra vez, yo en ese momento me paro, lo mando a la mierda y me voy. Y con eso gana, pues, ¿no? Y ahí ganaba. Pero si hay un precedente, pues míreme a los ojos. No solo precedente, sino que ahí él se volvía presidente. Porque la gente necesita un presidente con la personalidad. Así sea, señor. De mandar. Aquí Badulá que no. ¿Qué tan importante es un debate entre los candidatos a alcaldía? Porque nosotros vemos los perfiles, pero no vemos las propuestas una al lado de la otra. Creo que sería muy refrescante. ¿Qué dice el Código de la Democracia sobre los candidatos? No recuerdo, pero me imagino que si no hemos tenido... Gerhard, mírame Código de la Democracia, si hay debates, Código de la Democracia... No, sí hay, de requisitos. Creo que sí hay. Sí, porque yo recuerdo haberme divertido mucho en un debate hace poco para la última candidatura. Pero no sé si es obligatorio, es lo que quiero saber. Pero sí me sí hay. Sí. Los dos estamos pensando lo mismo. Fue una jornada mágica. Sí, pues bueno. Mágica. Walt Disney le diría que no. Fue un domingo con los 3 chiflados y con Harold Lloyd. Fue muy interesante. No. De amigo. Pero es que no, a ver. Usted es mi amigo. No, pero con honrosas excepciones que mantuvieron el nivel que tenían. Hubo cada barbaridad que escuché. Yo me acuerdo haber escuchado unas barbaridades, ¿no? Entonces. De los presidenciales, ¿se acuerda? Sí, claro. ¿Se acuerda cuando alguien se mandó? Ese fue Arauz, pues, ¿no? No, yo me acuerdo que cuando quería sacar el oro de los celulares. Para exportar oro. Sí, pero también en el debate dijeron muchas cosas que luego no se cumplieron. ¿No? Pero no sueltes a no, estamos hablando. Y el otro era, a cada rato era, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, me acuerdo. Bolívar no sé cuánto, me acuerdo. Pero a ver. Ahí era decirle, oiga, señor, ¿usted qué carajo es aquí? Yo quiero hacer la siguiente reflexión. A ver. Insisto, yo estoy seguro que el presidente Noboa tiene una estrategia. Y creo que muchas de las cosas que a veces vemos, que no la conocemos. Y está bien, sería terrible que la conozcamos. Pero yo creo que muchas cosas que no tienen explicación tienen una lógica y tienen una explicación. Al presidente no le quedan cerca de 3 años de gobierno todavía. Poco menos de 3 años. Le quedan, claro. Le quedan de 3 años de gobierno. 3 años. No, se entrega en mayo. Ya no hay le quedan 2 años y medio. 2 años y 10 meses. Que es hartísimo. Creo que ha dado pasos importantes en temas de seguridad, en temas de comercio exterior, en temas de inversión. Temas macroeconómicos. Tiene sus defectos, sin duda. Que la mayoría del país está inconforme con su gestión, no hay duda. ¿Sabe por qué? Por la falta de obra pública. No hay duda, claro. No hay plata. Está bien. Y eso no es culpa de él. No. En todo caso, lo que yo digo es, creo que el gobierno debería enfocarse a minimizar en lo posible el impacto de los resultados de las seccionales en su gestión de gobierno. Porque, a ver, esto es, si yo voy perdiendo, si yo veo que las elecciones están en un camino, que no tengo candidatos con volumen, porque ADN no tiene candidatos con volumen. El único que tiene volumen es Daniel Noboa, punto. Y esa es la realidad. Además que un partido recién formado, nuevecito. Pero no tiene, claro, pero no tiene volumen. Entonces, si yo veo que no tengo candidatos con volumen, si veo que las elecciones son cortas, si veo que el rechazo de mi gestión es alto, producto de todo lo que ya hemos conversado, a pesar de las gestiones, es que si las gestiones que ha hecho Noboa no fueran tan buenas, estaría en el 5%. Es que lo que tiene es producto de lo que sí ha hecho. Pues son 3 años ya. En 3 años muchos gobiernos estaban destruidos ya. No, en 0, en 4, en 5. Entonces, Lazo en menos de 2 años ya estaba por el 12. Entonces, lo que quiero decir es, debería enfocarse en ver de qué manera minimiza el daño. Es muy simple. Perdón, yo no fui candidato. Yo no soy candidato.
fueron los candidatos. Yo no saldría con los candidatos, yo no los acompañaría, nada. Yo diría, yo estoy dedicado a gobernar. El país tiene suficientes problemas y que cada candidato y minimizar. Exacto. Y que gane el que tenga que ganar y estoy abierto a ayudar y a colaborar con todos los alcaldes y prefectos. O sea, bienvenidos. Y vive el Ecuador. Vive el Ecuador. Ya. Y ya está. Y le doy un dato, porque ahí mismo me saca Guerra el letrero maldito ese en rojo. Te leí la mente, maldito, ¿no? No, pero es verdad, tienen que, o sea, tiene que, no importa quién sea electo, de qué partido político igual tiene que abrirse, aunque sean de él, aunque terminen ganando. Pero es que aquí solo le va a beneficiar a la ciudad que la persona electa hable con el gobierno. No tienen que ser mejores amigos. Pero hable en buenos términos. No, pero por eso digo, tienen que trabajar porque el municipio de la ciudad de Guayaquil sigue esperando que alguien la lidere. Y sea quien sea la persona que quiera elegir la ciudadanía, tiene que ser alguien dispuesto a sentarse en la mesa con el gobierno y no cerrarle la puerta. Correcto. Y no empezarlo a atacar y a creerse líder de la oposición teniendo los problemas que luego tuvo. Es correcto. Porque ahí es torpeza. Ahora, lo que yo voy a lo siguiente. Suicidio. Sí, claro, sí. A ver. Con todo respeto y todo aprecio y con toda la empatía. Todo lo que está quiera, pasando, pero eso no se puede hacer. Un político que hace eso, para mí, quiere decir que de política sabe tanto como yo de ruso primitivo. En los países nuestros no se puede pelear abiertamente así y hasta a nivel personal con el presidente de la República, porque como usted dijo, es un suicidio. No hay cómo ganar. Ahora, a ver. Pero, y con este presidente que ejerce el poder, ¿no? Sí. No, porque el anterior ya, pues. Sí le mandó, oiga, la terna de la Corte Constitucional la firma él, pero no la hizo él. Perdón, ¿usted firmaría una terna que no hizo usted? No, yo no. No, yo tampoco. No. ¿Usted firmaría una terna que no hizo usted? No. El presidente de la República firmó una terna que hizo la señorita Alexandra Vela. Yo creo que pecó de confiado y su equipo le falló. También pero para es que era la época, acuérdense. Estaba en el beneficio de la duda porque gobernar no es fácil. No, yo sé. Hay que confiar. Y yo creo que en esa época, acordémonos como estamos diciendo, es un partido nuevo. Ya ahorita... Creo no era tan nuevo. No. Ya creo tenía una elección perdida. Sí, pero ya no estaba César Monge. Sí estaba. No. Pero que estaba y no estaba. Él falleció apenas llegó Lazo. Sí. Lo de la terna fue mucho después. La terna fue después, eso es verdad. Pero mire, probablemente con César Monge ahí no hubiera pasado eso. Por bien o mal, la única estructura política, hasta que digamos puede ser que llegó ADN y está cogiendo esa estructura, RC era la única... Habían dos, RC y el PSC. Sí. El PSC está desmantelado. Tres un poquito, sino un poquito más de la izquierda democrática. No, yo creo que la izquierda democrática lo que le pasó... El único partido que hizo primarias de verdad en el Ecuador fue la idea. Pero yo creo que los partidos que quedaban en el Ecuador lo único que quedaba era Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Correísmo y Pachacutic. Sí. Y hoy en día el Pachacutic está absolutamente desgranado, el Partido del Cristiano está prácticamente, no existe, con el respeto de Jaime Nebot, a quien le tengo aprecio y gratitud por todo lo que hizo por Guayaquil. Y yo también. ¿No? Y lo que queda ahorita es el correísmo y ADN, que para mí ADN no existe, para mí es Daniel Noboa. ¿Está bien? Bueno, antes de que... ¿Sabes qué, Gerhard? Mira, te voy a hacer así un ratito. Rapidito. ¿Qué candidatos están? Sin nombres o con nombres. El candidato del correísmo, aparentemente el doctor David Norero, hijo de mi gran amigo Jorge Norero González. El señor Roche. El señor Roche, el abogado Roche. Perdón. Aparentemente la doctora Viteri por ADN, porque... Hasta que no se escriba. Ajá, eso le iba a decir yo. Y Roche también. Yo le iba a decir una cosa. Yo me acuerdo que una vez Álvaro Noboa se fue a inscribir la candidatura a la presidencia el mismo día que se cerraban las elecciones y tomó el avión a la 1:30 de la tarde, que donde hay mal tiempo y lo regresa se jode. ¿Ya? Así que, a ver, la abogada por eso Mónica, le digo, los que hay ahorita, exacto, Mónica sí, porque ella se escribe con tilde. Usted sabe que en apellidos no hay ortografía. Entonces tenemos correísmo, el gobierno, el partido, o lo que queda del Partido Social Cristiano, la señora Luzárraga y... He oído, no sé si sea cierto, que el doctor Cucalón quiere ser candidato por Creo. ¿Cuál Cucalón? Henry.
Puede ser, sería un buen candidato. Creo que no que... existe todavía. Pero ¿sabes Nunca existió, también era Guillermo Lazo, era un Pero proyecto de Guillermo Lazo. todavía no ha lanzado su precandidato. Oiga, muy buena la suya. Henry Cucalón, que es mi ¿Usted amigo. cree que va a lanzar creyendo en un candidato que creen que no puede ganar? A ver, sí, porque me pueden corregir me pueden corregir los oyentes, Sí, pero estoy casi segura que la va a lanzar en la prefectura a Susana González. Entonces, si me dice si está dispuesta a perder... Sí. Henry Cucalón sería, que es mi amigo, a quien le mando un saludo, sería un gran candidato a la alcaldía, pero con Creo tiene las mismas posibilidades que usted y yo que nos nombren que a mí me quede un pantalón talla 28, ¿no? O sea, muy complicado por el imposible. Ya, 28. ¿Qué talla es usted? Eso no se dice. Es que me dice 28. Pero yo, como 10 tallas atrás. Yo me paro al lado del señor y yo soy 33, digamos. Ya. Y a mí un 28 no me queda. No, bueno, ya, por eso, a usted no le queda ni en el brazo. Por eso voy al extremo. Y no por los méritos de Henry son posibilidades electorales. Pero con ese partido es muy complicado que llegue a ninguna parte. Querido Pedro, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto tenerlo acá. Ya, cálmate, ya saque el maldito letrero. Nos vemos mañana. Chaito.